Quería disfrutar de este mundial sin tantas teorías por ahí de cosas esotéricas, ocultas, conspiraciones. Comienza el mundial con su espectáculo y sale esta artista Belinda haciendo el simbolismo de la pirámide con el ojo en la mitad. Y no quería meterme en eso, simplemente como que lo dejé pasar. Pero inmediatamente después comienzan con las ceremonias de entrada de los equipos y, oh sorpresa, toda la configuración de las banderas de los equipos, del logo, de esto, de lo otro, crea un enorme ojo en toda la mitad del campo, en todo el estadio, un ojo gigantesco, y ahí sí dije, me va a tocar hacer este tipo de videos. Quería que fuera una coincidencia, pero yo sabía en el fondo que esto no es coincidencia, esto es simbolismo. Si lo hicieron con intención, si lo hicieron subconscientemente, si no saben lo que están haciendo, no lo sé, pero es lo que es. Y después pasan las semanas y sale esta foto y el tema con el número 19, y ahí ya tocó hacer este video definitivamente. Entonces quiero comenzar diciendo algo. No creo en las coincidencias, pero definitivamente no creo que el hombre es quien planea estas cosas, las controla, las manipula. No creo en eso para nada. Yo creo que esto es espiritual. Ahí se hacen las cosas y el hombre simplemente es partícipe. Tal vez voluntariamente, tal vez inconscientemente, pero es partícipe. Todo esto viene del dominio espiritual y ya me explico a qué me refiero. Entonces comenzamos con esta foto, que es donde las cosas realmente se ponen interesantes. La foto fue tomada hace 19 años y este es Messi con Lamine Yamal. Lamine Yamal es ahora la estrella de España, un joven que en este momento tiene 19 años. Y ayer se encontraron Messi y Lamine Yamal en la final de la Copa Mundial. Tanto Messi como Yamal comenzaron sus carreras profesionales en Barcelona y ambos usaron el número 19 cuando comenzaron en ese club. Y aunque nacieron en diferentes años, las fechas del día y el mes de Messi con Yamal tienen una diferencia de 19 días. Y la primera vez que Messi jugó para Argentina en un mundial, él también usaba el número 19 para su selección. Y la final de esta Copa Mundial tuvo lugar el 19 de julio de 2026, lo cual coincide con las estadísticas de Argentina en el mundial hasta la fecha del final, que ganaron su semifinal completando 19 goles a favor, 7 goles en contra. 7-19 es la fecha del final, julio 19, 2026. Pero ¿qué pasa? Que Messi hoy en día es el número 10 de su selección. El que es 19 es Lamine Yamal. Él es el número 19 y él es el chico de 19 años. Todo esto, en mi opinión, está apuntando a Lamine Yamal, al número 19, el que representa 19. No creo en coincidencias, creo que esto es simbolismo de una transferencia que se está haciendo de Messi a este número 19, a Yamal. Definitivamente no creo ni por un segundo que alguien planeó esto, alguien controla esto. Creo que esto está muy por fuera de las manos de cualquier ser humano hacer estas cosas. Esto es simbolismo, esto es espiritual, y entonces para mí la pregunta es, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué se está manifestando? ¿Con qué propósito? ¿Qué información nos está dando? Y daré mi opinión. Mi opinión comienza con la selección de Brasil y algo que se estaba escuchando mucho en cuanto a que el bajo rendimiento de Brasil de lo que era antes es debido a la conversión al cristianismo evangélico de muchos de sus jugadores. El argumento es que cuando eran católicos y rumberos y mujeriegos, las cosas les salían muy bien. Y cuando hice ese video y leí algunos de los comentarios, habían cosas que me parecían muy interesantes. Descubrí que la Copa Mundial fue creada por un francés católico devoto después de la Primera Guerra Mundial como una forma de tratar de unir a todos los países para fomentar paz entre las naciones. Y que desde el primer mundial hasta el día de ayer, todos los países que ganan la Copa Mundial son católicos, salvo Inglaterra,
que ganó una sola vez y ahí hay argumentos en cuanto a Alemania. Y Messi es un católico devoto. Traté de no darle demasiada importancia a ese tema religioso en toda esta teoría, pero ahora debo hacerlo porque me parece un componente importante en mi opinión. Esto es opinión, esto es especulación. Comencemos con quién es Messi, quién es Lamine. Ambos son fenómenos del fútbol. No son talentos en el fútbol, no son personas quienes fueron desarrollando sus habilidades mientras crecían. Eran personas que ya venían con mucho talento cuando ya eran pequeños y simplemente se desarrollaron en el ámbito profesional a muy temprana edad, precisamente porque eran genios, eran fenómenos. Son personas quienes se ven muy rara vez. Es como Mozart, es como Beethoven. Entonces no trata de simplemente dos futbolistas que se encontraron cuando uno era bebé y el otro era una estrella en ascenso. No, estamos hablando de dos personas muy únicas que se encontraron en determinado momento y se vuelven a encontrar 19 años después en otro muy peculiar escenario, que es en un mundial, en una final de un mundial. Ahora, Messi viene de Argentina, Lamine Yamal es de España. Mirando los símbolos de sus países, sus banderas, ¿qué es Argentina? La bandera es muy celestial, es azul cielo con un sol. España es rojo con dorado y tiene un escudo que representa varias gobernanzas. Es muy terrenal. El rojo es tierra, el rojo es carne. Entonces tenemos lo de arriba, tenemos lo de abajo, lo celestial, lo terrenal. Es algo que yo llamo bidimensionalidad. Llevo muchos años enseñando esto como una técnica o un principio bíblico. Y curiosamente estamos viendo esas dos contrapartes en este escenario. Ahora, la Biblia no es la única fuente que habla de estas dos dimensiones, porque esoterismo, ocultismo, paganismo también habla de estos dos principios, estas dos dimensiones, porque tal como la Biblia, lo esotérico, lo oculto también utiliza la fórmula de la bidimensionalidad para generar lo que a mí me gusta llamar sincronicidad. Sincronicidad es un principio, es una fórmula que existe entre las dos dimensiones, es algo que existe en la Biblia y es algo que se imita en el paganismo, el ocultismo, el esoterismo, es de conectar cielo y tierra o conectar la dimensión física con la espiritual para conectar esas dos dimensiones. Por eso muchas veces usted ha escuchado el lema como es arriba es abajo en temas de esoterismo u ocultismo, pero eso también existe en temas bíblicos. Está en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Es ese mismo principio, esa misma fórmula de la sincronicidad, solo que en la Biblia la idea es sincronizar con el reino de los cielos, con Dios. El hombre sincroniza con su creador, pero en temas ya esotéricas, astrológicas, ocultas, ya conectar con cosas del más allá, adquirir conocimiento y revelación espiritual por medios propios. Es lo que prohíbe la Biblia hacer y es lo que hace muchas sectas y muchas religiones paganas, incluyendo sociedades secretas como la masonería. La masonería lleva siglos haciendo este tipo de enlaces cielo-tierra y es posible, es especulación, pero es posible que la masonería ha metido la mano en el mundial. ¿Por qué lo digo? Por las siguientes razones. Estados Unidos es un país donde el soccer, el fútbol, nunca ha sido muy popular en sentido profesional. Llega el mundial, este mundial 2026, y muchísimos americanos están o participando u observando lo que es este mundial. Los fans alrededor del mundo llegando a los estadios, la fiesta, la celebración, y se escucha el mismo testimonio de miles de americanos quienes han ido por primera vez a un partido de estos. Muchos dicen que han ido a partidos de baloncesto, de fútbol americano, de hockey, de béisbol, pero que nunca han experimentado la energía de un partido de estos, de fútbol, del mundial. El argumento que yo quiero hacer en esta ocasión es que algo como el mundial concentra
una enorme cantidad de energía que ningún otro evento logra generar salvo una guerra. Y esa energía es bastante negativa, pero esto, el fútbol, Copa Mundial, no hay nada que se compara en cuanto a la concentración de energía positiva que logra concentrarse en estas áreas, en los estadios. Y quiero hacer el argumento, es solo un argumento de que se está aprovechando esa energía para hacer una conexión clandestina para cosechar esa tremenda cantidad de energía. Y alguien por ahí, por alguna razón, consciente o no consciente de lo que estaba haciendo, decidió que cada apertura de esos partidos iban a tener esa configuración de las banderas y de los jugadores y del logo de la Copa Mundial, todo ubicado de una forma que crearía lo que es la imagen de un enorme ojo. Y esto funciona como un símbolo de ocultismo. Y generas este símbolo gigante de ocultismo y lo rodeas de una energía increíble de miles y miles y miles de personas alrededor, dándole toda su energía, y eso establece, digamos, una conexión muy fuerte con algo de arriba, con algo en el dominio espiritual y no algo de Dios, sino algo contrario a Dios. En conclusión, se usaron estos partidos para crear sincronización clandestina con fuerzas oscuras. Ahora, estas concentraciones masivas de energía no solo son en los estadios, sino en los países. Sobre todo en los países que están participando en la Copa Mundial. Pero pasa algo muy peculiar en simbolismo cuando llegamos a la final de Argentina y de España. Y son los sitios en cada país donde se reúne la gente para apoyar sus selecciones, y otra vez más donde se genera una cantidad masiva de energía. Y hay que mirar esos dos sitios. El sitio principal en Argentina para esto es en el Obelisco de Buenos Aires, y para España ese sitio es la Fuente de las Cibeles. Ambas funcionan como centros de reunión de mucha gente, de mucha energía, y una vez más estamos viendo lo celestial y lo terrenal en estos sitios. Ya me explico. Miremos Argentina, que es un obelisco. Un obelisco es un símbolo pagano egipcio. Se concluye que es un falo. El culto fálico es algo muy popular en muchas culturas paganas, y el obelisco es probablemente lo más simbólico, lo más representativo de ese tipo de culto. ¿Y por qué un obelisco? ¿Por qué egipcio? Pues digamos que tendría mucho que ver con la historia o el mito de Osiris. Osiris era un dios rey de Egipto. Tenía una esposa. Su esposa se llamaba Isis. Isis era la gran madre, la reina de los cielos. Estos eran los reyes de Egipto, y Osiris fue asesinado por su hermano Set. Set tenía muchos celos de Osiris, lo mató, lo cortó en 14 pedazos y los esparció por todo Egipto. Isis luego se fue por todo Egipto a buscar todos los pedazos del cadáver de su esposo. Encontró todos los pedazos menos uno. Adivinen cuál pedazo le faltó encontrar. El falo. Sin embargo, usando su magia, lo volvió a reconstruir a Osiris, lo juntó todos los pedazos, le hizo un falo artificial, le dio vida de nuevo por un tiempo suficiente para tener relaciones con él y lograr quedar embarazada con su hijo, el hijo de Osiris, el heredero del trono de Egipto. Luego de eso, Osiris volvió a morir y se convirtió en el dios del inframundo. Mientras tanto, Isis quedó embarazada con su bebé divino, su bebé Dios, quien nació y se le dio el nombre de Horus. Entonces tenemos a la gran madre diosa y su bebé divino, su niño Dios Horus. ¿Se ve familiar esto? Debería verse familiar, porque de aquí es donde viene la Virgen María. La Virgen María no existe en la Biblia. Hice todo un documental acerca de eso. Aquí está, le dejo ese link para que lo vean cuando quieran. La Virgen María no existe en la Biblia. Viene de aquí, de Egipto.
Ahora, la trayectoria de Isis al catolicismo o al cristianismo no fue directo. Ella tuvo que pasar por diferentes culturas, diferentes eras. Su identidad se moldeó, se adaptó a la era y la cultura de los tiempos. Ella eventualmente llega a la cultura romana como Cibele, y con el crecimiento del cristianismo en el Imperio Romano se transforma en la Virgen María. Y eso es lo que tenemos en la plaza de Cibeles en Madrid. Tenemos una representación de la Virgen María pre-cristianismo romano, quien a la vez es una representación de Isis post-Egipto. Y esta deidad es la que recibe toda esa energía colectiva de los españoles con estos grandes triunfos que tienen, como fue el Mundial. Entonces, en un lado del mundo, el obelisco, lo representativo de Osiris, está recibiendo gran cantidad de energía. En otro lado del mundo, lo representativo de Isis está recibiendo gran cantidad de energía. ¿Cuál es el producto de estos dos dioses? Es el hijo Horus, el hijo divino, el que está profetizado regresar a la tierra para crear una era dorada de los hombres conviviendo con los dioses. Y eso es lo que vemos en simbolismo como el dólar, esta pirámide con el ojo que todo lo ve. Es profecía. Esto es profecía de Horus regresando a la tierra en ese piramidión que completa este pirámide terrenal que está incompleto, está esperando ser completado con su regreso en un piramidión divino. Otros quienes se encargan de promover esta profecía simbólicamente son los artistas musicales. Una y otra vez vemos la simbología que ellos hacen. Yo creo que el 99% ni siquiera saben lo que están haciendo. No importa, entre menos sepan, mejor. La idea es que ellos sean promotores de esta profecía porque ellos también generan mucha energía en sus conciertos con su popularidad, y en esos entornos ellos promueven esta profecía. Entonces, en todo este contexto, todo esto es apuntando a lo mismo, a la llegada de un ser divino, un salvador que va a crear un nuevo orden mundial, va a llevar la humanidad a una nueva era dorada de paz, prosperidad, etcétera, etcétera. De eso trata la masonería, de eso trata muchas de estas sociedades secretas, de eso trata mucho de lo que tratan de implementar, tratan de materializar en sociedades, configurar todo para que la gente esté lista para la llegada de este ser iluminado. En esencia, todo esto trata de transición, una gran transición que lleva muchos años, por no decir muchos siglos, anunciándose y preparándose en las sociedades del mundo. La idea es convertir todas las naciones en una sola comunidad global. Esa ha sido la agenda, ese ha sido el intento, y eso está profetizado en la Biblia, pero estos planes no van a resultar como se pensaban o como se tienen planeado, porque la Biblia habla del último reino mundano antes de la llegada de Cristo y trata de un reino que va a ser mezclado con muchas alianzas humanas, pero que no se van a unir bien, que va a ser como el metal y el barro que no se unen bien. Entonces va a ser unido en cierta manera, pero desunido en otra manera. Va a ser caótico. Y la transición del viejo orden al nuevo orden va a ser caótico. Toda transición es caótica. En la Biblia esto se llama dolores de parto. Y la profecía bíblica de conflicto y de caos y de nación levantándose contra nación y todo lo demás se ha manifestado con este mundial Copa del Mundo 2026, porque lo vimos el intento desesperado de esta Copa de la FIFA tratando de dar el mensaje de que somos un solo mundo, estamos unidos. De eso trata este deporte, de unirnos a todos. Pusieron a Tom Cruise a dar un discurso ahí todo emocional de que somos uno y es paz y es hermandad y es cosas lindas. Pusieron todo un espectáculo de medio tiempo, algo que no jamás ha existido en las Copas del Mundo, para tratar de dar este mensaje de que todos somos unidos. Pusieron a niños cantando del amor de diferentes naciones y de diferentes razas, pero la profecía se cumple. ¿Qué vimos con el final? Caos. Que vimos con Argentina?
caos que vimos con el partido, caos que vimos después del partido, caos, conflicto, divisiones, peleas, pleitos, todo el mundo está en contra de todo el mundo con esto. Esto es lo opuesto a lo que el hombre tiene planeado, de crear la era dorada para el regreso de este ungido, este profetizado que supuestamente trae paz y prosperidad a todo el mundo. Lo que estamos viendo es caos y división, porque eso es lo que está profetizado en la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿quién es este que va a llegar, que está profetizado en tantas religiones paganas y en entretenimiento y todo eso? Es lo que la Biblia llama el anticristo. La Biblia es la única fuente que nos revela de lo que trata todo esto realmente. La llegada del anticristo, el reinado del anticristo, el reino del anticristo. Y pienso y opino yo, de eso trata esta foto. Esta foto es transición. Tal como el paganismo tuvo una transición al cristianismo romano, con esta imagen pienso yo que estamos viendo una transición del cristianismo romano representado por Messi a algo post-cristianismo romano, lo que sigue representado por este joven Lamine Yamal, quien es musulmán. Un musulmán dentro de un organismo católico, que es España. Este mismo fenómeno en la selección española es el mismo fenómeno en todo el continente de Europa, donde por siglos y siglos y siglos los musulmanes trataron de invadir, trataron de tomarse Europa, no pudieron conquistar Europa, deshacerse del cristianismo y por siglos y siglos no pudieron hasta que llegó la ideología progresista, que básicamente ha sido el caballo Troya para los musulmanes por fin tomarse Europa. El progresismo básicamente acabó con el cristianismo europeo y le abrió la puerta al Islam, quienes por fin están haciendo lo que han querido hacer por siglos y es tomarse Europa. Solo que ya no tienen que usar la espada para hacerlo, simplemente tuvieron que esperar a que Europa perdiera su identidad cristiana. Y en solo una generación se estima que van a ser mayoría en Europa. Lamine Yamal no es de descendencia europea, española. Él es de sangre marrueca. Curiosamente, la selección de Marruecos se está volviendo una potencia en fútbol. No me sorprendería que en los próximos 2 mundiales Marruecos llegue al final. Si llegamos a tener otro mundial, porque al paso que van estas cosas, me sorprendería, la verdad. Esto trata de profecía, esto trata de Apocalipsis, esto trata de la Biblia. Y el Señor nos está diciendo, hay muchas señales, abran sus ojos, miren lo que está pasando. No son coincidencias, aprendan a leer y entender las señales, lo cual me trae a otro uso de estos números 19 y 7. Pues si miramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, 7, ¿qué dice? Leamos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y con todo esto de fin de tiempos, de Apocalipsis y todo lo demás, ¿qué significa ese versículo? ¿Cómo así que bodas el Cordero y que alegrémonos y gocémonos si es fin de tiempos, fin de mundo, ¿cierto? ¿O no? Tal vez es hora de entender este libro. Y para eso, coincidencialmente, tengo un estudio del libro de Apocalipsis, una versión premium en este canal donde hablamos acerca de todo eso, de señales, de profecías, del libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, lo que Dios nos está hablando para estos tiempos a través de ese libro, cómo entenderlo, cómo aplicarlo y entender que ese libro aplica para esta generación más que cualquier otra generación en la historia porque somos la generación del Apocalipsis y aunque no lo crean, eso puede significar mucha bendición si entienden estas cosas correctamente y las aplica correctamente. Entonces esta versión premium está disponible en este canal por medio de membresía, donde semana tras semana se van a sacar nuevos capítulos editados de una forma muy precisa, concisa y puntual, que tiene una guía de estudio que acompaña cada episodio para que sea un estudio formalizado para ustedes en casa. Esa membresía ayuda mucho a este canal y es una gran bendición para mi hogar. Los dejo con eso. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Chao.